En las últimas semanas, Israel ha dejado más claro que nunca que su ofensiva no se centra únicamente en Hamás, el grupo islamista que controla la Franja de Gaza, sino que es mucho más amplia e incluye a Hezbollah en Líbano y a los hutíes en Yemen. Estos grupos forman parte del Eje de la Resistencia, una alianza impulsada y liderada por Irán en la región, de la que también son parte Siria y las milicias chiitas en Irak, Afganistán y Pakistán, entre otros países del territorio. Marcadamente antiestadounidense y anti-israelí, estos aliados políticos y militares han sido durante décadas una amenaza importante para Israel. Pero desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó un ataque sin precedentes en territorio israelí que dejó 1.200 muertos, el conflicto entre ambos bandos se intensificó. Las consecuencias han sido devastadoras. Hasta el momento, como resultado de la ofensiva israelí, alrededor de 41.500 personas han muerto en Gaza, mientras las autoridades en Líbano dicen que en ese país la cifra ya supera los 1.000 fallecidos, además de 1 millón de personas desplazadas. ¿Cómo el país, liderado por Benjamín Netanyahu, está enfrentando al Eje de la Resistencia y cuáles son las características más importantes de esta alianza liderada por Irán? Nosotros, como Hezbollah, continuaremos preparándonos, adquiriendo fuerza, aumentando en número y preparando tanto equipo como podamos para persistir en el campo, enfrentando a Israel y a quienes están detrás de él. Además de Hamás, la organización islámica libanesa Hezbollah, uno de los grupos más antiguos, poderosos y sofisticadamente armados del Eje de la Resistencia, representa un enemigo clave para los israelíes. Esta agrupación opera desde Líbano, que comparte frontera con Israel, donde ha ganado gradualmente influencia en su sistema político. Y aunque desde hace casi un año la situación en Líbano se ha ido deteriorando progresivamente, recientemente Hezbollah empezó a lanzar ataques hacia el norte de Israel, exigiendo un cese del fuego en Gaza, por lo que las últimas semanas han sido verdaderamente críticas. El pasado 28 de septiembre, las fuerzas de defensa de Israel anunciaron que tras una operación aérea en la capital libanesa, Beirut, habían matado al secretario general y líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Su muerte fue descrita por Netanyahu como un punto de inflexión histórico en su lucha contra la milicia, mientras que Hezbollah prometió venganza, pues además de Nasrallah, el ejército israelí aseguró que mató al menos 20 altos mandos del grupo chiita. Ciudadanos de Israel, estos son grandes días. Estamos en lo que parece ser un punto de inflexión histórico. Su eliminación avanza el regreso de nuestros residentes a sus hogares en el norte y también avanza el regreso de nuestros rehenes en el sur. Estos ataques y el operativo a gran escala que han iniciado en territorio libanés parecen ser una muestra de que Netanyahu está decidido a defender su promesa de encontrar el equilibrio de seguridad y poder en la frontera norte de Israel que comparte con Líbano. Pero Israel no solo ha llevado a cabo nuevos ataques contra las posiciones de Hezbollah en Líbano, sino que además, el domingo 29 de septiembre, lanzó una ola de bombardeos en Yemen, país ubicado al sur de la península arábiga, para golpear las posiciones militares de los rebeldes chiitas hutíes. Y es que los hutíes, que controlan grandes zonas de Yemen, también son parte del Eje de la Resistencia y apoyan a Hamás y Hezbollah en su lucha contra Israel. Desde que se intensificó el conflicto con las fuerzas israelíes, este grupo armado ha lanzado misiles y drones contra navíos cargueros que han tratado de cruzar el canal de Suez con destino a Occidente desde Oriente y viceversa. Los hutíes han recibido entrenamiento militar de Hezbollah y se sospecha que Irán les suministra armas. Según las autoridades hutíes, estos ataques no les harán desistir de su respaldo a Hamás y Hezbollah. La prensa hutí aseguró: el apoyo yemení no se detendrá, nuestros ataques contra el enemigo sionista no se detendrán. Irán y la articulación del Eje de la Resistencia. Irán es el principal patrocinador del Eje de la Resistencia. Esta potencia regional también ha sido blanco de las fuerzas israelíes. Por ejemplo, en abril pasado, Israel lanzó una ofensiva en la embajada de Irán en Damasco, Siria, en la que murió entre otros el general de brigada Mohammad Reza Zahedi, uno de los comandantes de más alto rango de la Guardia Revolucionaria iraní. Tras esto, Irán respondió con un ataque sin precedentes con aviones no tripulados y misiles contra Israel. Y es que Hamás, Hezbollah y los hutíes son grupos armados cruciales para que Irán mantenga su influencia geopolítica en la región.
Entonces, ¿qué puede ocurrir? La ampliación de los ataques de Israel en Medio Oriente refleja cómo este país quiere terminar no solo con Hamás en Gaza, sino con todo el eje de la resistencia liderado por Irán, aunque muchos analistas coinciden en que una guerra a gran escala aún se puede evitar, pues ni Irán, ni Israel, ni Hezbollah desean pelearla. Sin embargo, ha habido algunas señales que han encendido las alarmas, como el reciente ataque de Irán contra territorio israelí por la muerte de Hassan Nasrallah, o la decisión de Netanyahu de lanzar una ofensiva terrestre sobre el Líbano.